Bendiciones con todos. Tema 20. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, bienaventurados los mansos, parte 1. Utilizamos Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Ahora entramos al estudio de la tercera bienaventuranza. La versión del 2005 de la Liga Bíblica Mundial lo traduce de la siguiente manera: afortunados los que son humildes, porque la tierra de Dios que Dios prometió será de ellos. Esta bienaventuranza de hecho también tiene conexión con las dos anteriores. La primera de ellas nos demanda que nos demos cuenta de nuestra condición de pecadores, de nuestra debilidad e incapacidad delante de Dios. La segunda nos muestra cuán sensibles debemos ser ante nuestra condición de pecado. Nos insta a saber llorar por nuestro pecado y por aquellas cosas por las cuales Dios lloraría. Esta tercera nos demanda tomar una actitud consecuente con la compasión de las dos primeras. Si entendemos que somos pecadores e incapacitados para vivir la vida cristiana sin la ayuda de Dios, si entendemos cuándo debemos entristecernos por nuestro pecado, entonces podemos decir que nos hemos convertido en seres mansos. En las dos primeras bienaventuranzas reconocemos personalmente nuestra condición, pero en esta bienaventuranza tengo que permitir que otros sean los que entiendan mi condición de mansedumbre. Aquí está la dificultad en esta bienaventuranza, por el hecho de que yo puedo decir que soy pecador, pero no admito que otro lo diga de mí. Esta bienaventuranza estriba en que permitamos que otros nos pongan bajo su foco y su juicio en vez de hacerlo nosotros mismos y permanecer sin ofendernos. Se cuenta de una comisión cristiana que se dio a la tarea de premiar con una medalla de oro de 24 quilates al pastor más manso y humilde de la tierra. Lo encontraron y se la entregaron en una fastuosa ceremonia, pero al otro día, que era domingo, se la quitaron, porque el pastor osó ponérsela para lucir su mansedumbre y humildad. Ser manso es la tendencia de rebajarse y humillarse ante la crítica o el juicio de los demás. Es saber poner por debajo de los demás, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Es mantenerse obediente a Dios sabiendo que no somos nada. Veamos en detalle lo que nos demanda Dios en esta bienaventuranza. Primero, la mansedumbre. Es una cualidad natural. Primero, la mansedumbre no es una cualidad natural, como no lo es ninguna de las cualidades que describen las bienaventuranzas, ya que, como sabemos, ningún ser humano de manera natural tiende a ser manso. Mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y la conducta que tenemos respecto a otros. 2. La mansedumbre no es propia del hombre caído y pecador, ya que la naturaleza de esta virtud es espiritual y todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios no puede poseer la característica de él. Tercero, por el contrario, sabiendo Dios que no poseemos esta cualidad por medio de nuestro nacimiento o por medio de las características humanas con las cuales nacemos, nos exige como hijos suyos que aprendamos a hacerlo. B. Es una cualidad aprendida. Primero, es una demanda del Señor el aprender a ser manso y humilde de corazón. En Mateo capítulo 11, versículo 29, se nos demanda aprender a ser un manso y humilde, y es el mismo Señor Jesucristo quien nos insta a obtener esta virtud con el poder de su Espíritu. 2. Todo creyente genuino tiene que entender que no importa su carácter o su temperamento. Él tiene que ser manso y humilde, porque esto es lo que Dios espera de aquellos quienes les da su Espíritu y de aquellos de quienes Él ama el Padre. Tercero, la mansedumbre va de la mano de la humildad. La humildad es propia de la persona que se coloca a sí mismo en una actitud que no exige los méritos que le corresponde o que renuncia a ellos por amor a otros. Mientras que la mansedumbre tiene que ver con el sentimiento de una humildad surgida tras un proceso de aflicción.
Cuarto, los grandes ejemplos de la humildad y mansedumbre encontramos en la palabra de Dios fueron hombres de diferentes formas de ser y sin embargo fueron mansos. Ejemplo, Moisés fue un hombre de gran liderazgo y de voluntad de hierro. Consideremos el carácter fuerte de David. Jeremías era como una caldera en ebullición. Pablo tenía una mente poderosa, una personalidad extraordinaria y un carácter férreo, y todos ellos fueron hombres mansos. C. Es una cualidad espiritual. Primero, si buscamos entre las virtudes producidas por el Espíritu de Dios, la que en Gálatas 5 se presentan como el fruto del Espíritu, encontramos la mansedumbre como una de ellas, lo que nos indica que esta bienaventuranza es parte de los frutos del Espíritu de Dios. Segundo, por ser una cualidad del Espíritu, dista mucho de lo que el mundo llamamos indolencia. Es bueno distinguir entre una persona mansa y una persona calma y serena y floja de carácter, a quien se entiende a catalogar como humilde y mansa. Esto es puramente biológico y no espiritual. Tercero, el ser una cualidad del espíritu, la mansedumbre es incompatible con una gran fortaleza de espíritu, con la autoridad y el poder que puede tener en el creyente. El creyente manso es alguien que tiene firmes convicciones y está dispuesto a morir por ellas, así como los mártires de la historia murieron sin doblegar su fe. ¿Qué les parece esta tercera bienaventuranza? Recién la primera parte, que tenemos que hacer mansos. Imagínense que nos enojamos así, como fosforito, muy rápido. Pero el Señor aquí nos dice que eso no debe ser así. Que tenemos que aprender a ser humildes delante de Él y delante de los demás para poder ser aptos para su reino. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué maravillosa que es, Señor. Cada día nos enseña, cada día nos instruye y nos prepara para caminar bien, para vivir bien esta vida y para mañana gozar de la vida eterna, Señor. Damos gracias a ti por ese amor que nos tiene. Damos gracias a ti, Señor, por misericordia, Señor, que nos ha acompañado siempre, aún en tiempos buenos y en tiempos malos como lo que estamos viviendo, Señor. Te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra en el nombre de Jesucristo. Seguro que están aprendiendo, seguro que estamos aprendiendo. Y no se olvide de enviar esta palabra, estos videos a otras personas para que otros más aprendan y se haga una cadena de aprendizaje y muchos vengan al conocimiento de la verdad y mañana tengan la vida eterna. Bendiciones para todos.